Feliz lunes, muchas gracias a todos por acompañarnos en directo con temas de interés para todos en sus hogares. Hola Luisa, ¿cómo está? Muy Feliz tarde. bien, muchas gracias José, un gusto iniciar semana con usted y por supuesto con nuestros televidentes. Hoy los invitamos a conversar sobre el ABC de la tutela. ¿Para qué casos es necesario interponer una tutela? ¿Cuáles deben de ser los tiempos de respuesta? ¿Y cómo utilizar este recurso, José? Hoy aprenderemos a hacer valer nuestros derechos y lo mejor es que, como saben, este espacio es de ustedes. Participen y despejen sus dudas con nuestros expertos invitados. Así es, José, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Muy fácil, con la etiqueta En Directo Capital. Acompáñenos, esto es En Directo. Bueno, y para hablar de la tutela en directo nos acompañan Tania Luna. Ella es abogada, magíster y doctora en Derecho. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Bosque. También está con nosotros Javier Almanza, abogado especialista en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. También es conciliador en Derecho. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos para despejar las dudas de todos nosotros. Un placer. Muy buenas tardes, José Fernando. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y pues atentos a escuchar. Claro que sí, pues antes de profundizar en nuestro tema, los invitamos a conocer el contexto. La acción de tutela es el recurso legal que tenemos los colombianos cuando nuestros derechos constitucionales estén siendo vulnerados o amenazados. Esta figura, que nació luego de la Constitución de 1991, se ha convertido en el principal y más efectivo aliado jurídico de los ciudadanos, y muestra de ello es la cantidad que se han interpuesto desde su creación hasta el momento. Son más de 7 millones de tutelas. Uno de los más tutelados es el derecho a la salud. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, solo en 2018 se interpusieron más de 207.000 acciones de tutela en ese sentido, lo que según esta entidad representó un aumento del 5.1% con respecto al año 2017. Hoy hablaremos de cómo y en qué casos se puede acudir a la acción de tutela. Bueno, Javier y Tania, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros y comencemos por lo simple. Vamos de lo particular a lo general y es, ¿qué es la tutela? Claro que sí, la acción de tutela es un mecanismo que se contempla en el artículo 86 de la Constitución Política, preferente, sumario, informal, dirigido a que los ciudadanos puedan obtener un recurso muy rápido para defender sus derechos constitucionales fundamentales. Es básicamente eso y bueno, se ha vuelto en un instrumento de la cotidianidad de los colombianos. ¿Y qué finalidad tiene entonces una tutela? Exactamente, ¿cuál es la finalidad cuando yo necesito una tutela? ¿Cómo recurro a ella? Agilizar un trámite, agilizar un beneficio, agilizar un derecho que pueda tener la persona que algún tipo de procedimiento eventualmente pueda obstaculizarle obtener ese beneficio. Entonces, la tutela sirvió y se desarrolló para ese tipo de situaciones en particular. Es agilizar, prevenir de forma rápida y oportuna eventualmente algún perjuicio en la persona que se sienta afectada en la violación de un derecho fundamental. ¿Derechos fundamentales como cuáles? La salud, como lo estaban mencionando en la introducción del programa, pago de incapacidades, vida digna, salarios, pensión, alimentos, eventualmente. Bien, pues en las calles le preguntamos a los ciudadanos ¿para qué sirve una tutela? Esto es lo que la gente dice. La tutela sirve para interponer un recurso que ha sido negado, para mí, ¿no? Ha sido negado, entonces pues uno interpone una tutela para hacer saber de que uno tiene derecho a esa persona, a esa causa que fue negada. Pues lastimosamente no todas las veces funciona o no se tramita de la manera adecuada. Es un mecanismo para que el pueblo defienda sus derechos, es una medida en la cual un ciudadano puede interponer su disgusto o su no conformidad con alguna decisión y hacer respetar sus propios derechos.
para hacer valer mis derechos, para demostrar que son mis derechos y hacer valerlos a las autoridades. La tutela sirve para hacer más efectivos los derechos y sobre todo más rápidamente. ¿No se ha vuelto como común? Es decir, este recurso ya es como, bueno, ya tiene el recurso, tiene que ponerme la tutela y eso le da más tiempo a las personas para poder actuar. Me parece que la tutela ha sido efectiva, como ya lo hemos dicho, importante, necesaria en este país, pero también me parece que eso no debería existir, es decir, que todo debería funcionar y entonces esto se crea para que funcione. Sí, es cierto, a veces diríamos que es algo elemental que estábamos discutiendo por fuera. Decíamos que la tutela no debería existir para algo elemental como es la salud de una persona, que un Estado debería eventualmente desarrollar, proponer y generar todos los mecanismos para poder determinar que la persona tenga el acceso a la salud. Sin embargo, al ver la contingencia que pueda tener el Estado por número de personas, por infraestructura del sistema, creó este mecanismo como finalidad de agilizar eventualmente ese procedimiento. Por eso hemos encontrado en qué caso se puede dar, cuándo se puede dar, cuándo la conceden, cuándo no la pueden conceder. Pero inicialmente es eso, la finalidad es suplir esa ausencia o esa necesidad que tenemos que el Estado no pudo darnos de forma inicial. Entonces crearon este mecanismo. Hablemos entonces, doctor Almanza, que me imagino que todos los televidentes pues quieren saber, bueno, ¿en qué casos debo usar o puedo usar mejor, sería la pregunta, la tutela para exigir mis derechos? No sé si sean un mundo o si podamos numerarlos para que la gente le quede claro en qué casos es procedente utilizar la tutela. Sí, claro. Inicialmente la tutela podría iniciarse, o el estudio de cualquier acción de tutela se dice es cuando yo tenga o me crea que me estén violando un derecho fundamental o un derecho inicialmente. Entonces empezamos a hacer como ir excavando a ver qué derecho me están violando eventualmente. En ese orden de ideas procedo, digo, mire, me están violentando, me están agilizando, no me están agilizando este trámite, puedo y hay una afectación por ese trámite en particular. Es un término expedito, es un trámite expedito y voy a poner un ejemplo puntual que es frecuente ahorita en nuestro sistema, hablando de salud, el tema del reconocimiento de incapacidades a las personas que tienen incapacidades. Ejemplo, aquellos que tienen una incapacidad superior a 180 días continuos, la EPS le dice, mire, por trámites y por términos ya yo no tengo por qué hacerlo, sino que tendrá que pasar a su fondo de pensiones eventualmente, esté calificada, no esté calificada o continúe con esa incapacidad. El trámite se vuelve muy engorroso para el reconocimiento de esa incapacidad. Como la incapacidad suple lo que el trabajador pueda recibir por concepto de salario, es cuando se ve afectado el concepto del mínimo vital. Entonces es una forma de agilizar el sistema y el procedimiento para poder pagarle eventualmente. Ese es un ejemplo. Ajá, doctor Almanza, pero me gustaría que seamos más claros exactamente como en qué casos lo puedo utilizar. Por ejemplo, para exigir mis medicamentos, o sea, estamos hablando del sector salud, incapacidades, sector salud. La propiedad horizontal, por ejemplo, ¿cómo lo puedo...? Eventualmente, cuando considere que se está violando, por ejemplo, el procedimiento para poder llegar a la concesión, eventualmente, o a la asamblea o una decisión de la asamblea. Tomaron una decisión equivocada o tomaron una decisión sin cumplir un lleno de requisitos, hay un derecho que se llama el debido proceso. Yo puedo tutelar cuando me siento afectado, claro que sí. Entonces, en sí, podamos hacer ese listado, en qué casos, a manera de solamente de palabras, digamos, para exigir medicamentos, incapacidades, etcétera. Sí, entonces, podemos hacerlo. Medicamentos, incapacidades, mi derecho a la pensión. Si soy beneficiaria de la pensión, en el caso de una pensión de sobrevivientes, ese derecho también incluye violación al debido proceso, reconocimiento de pagos o cuota alimentaria, eventualmente. El trámite o el procedimiento para la expedición de algún documento de forma previa por una petición que haya interpuesto la persona. Es decir, un derecho de petición. Si a mí no me lo contestan en tiempo, yo puedo tutelar para que me den respuesta a ese derecho de petición. Desde el punto de vista del derecho penal, eventualmente la tutela bajo el concepto del habeas corpus como tal, porque tienen que liberar a la persona en un tiempo determinado, porque yo no le solucioné, desde el punto de vista de la justicia, yo no le solucioné toda la situación jurídica a esa persona. Esa persona tiene un derecho a que le resuelvan rápido y le den la libertad, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, los ciudadanos dicen, no, pongamos una tutela para esto. Muchas veces uno escucha, pongamos una tutela, pero hay momentos o digamos casos en los que no procede la tutela. ¿En qué casos no procede la tutela? Y permítame que volvamos a ser un poquito pedagógicos y prácticos para todos los televidentes. De acuerdo. Además, a propósito de la pedagogía, el artículo 54 del decreto 2521 llama a todos los colegios a hacer pedagogía en tutela.
Y esto es parte de que este tema funcione en Colombia en general. Yo le diría a usted 4 grandes grupos de casos en los que la tutela no funcionaría. Primero, gran llamado, cuando existe un mecanismo ordinario, idóneo y eficaz para atender la situación. Por ejemplo, un procedimiento laboral ante el juez ordinario laboral. Luego entonces no puedo acudir a la tutela, ¿cierto? Porque tengo un procedimiento, cuento con él y lo que debo hacer es esperar. Recordemos que el principio central que rige la tutela es la inmediatez, es la urgencia, es la necesidad de protegerlo. Piense usted un paciente que está esperando una quimioterapia o que está esperando una diálisis o necesariamente mi derecho a saber o a que me respondan en el término de 15 días hábiles cuando se ve vulnerado. Luego entonces, si no se cumple con esa inmediatez y cuento con otros recursos ordinarios y eficaces, pues no debo acudir a la acción de tutela. Ese es un elemento clave. 2, si dispongo de otra acción más ordinaria, más eficaz, como lo sería el habeas corpus. Cuando una persona tiene un caso de libertad personal, alguien que, no sé, le privan de la libertad, no se sabe de él, etcétera, el habeas corpus funciona incluso de manera más rápida y precisa y tienen 36 horas para resolverse. También cuando lo que se busca es la defensa de los derechos e intereses colectivos. Hay otra acción para eso que es la acción popular, ¿sí? Y de la misma manera también cuando hay un daño consumado y lo que se busca es una indemnización. Muchas personas acuden a la tutela buscando indemnizar y a veces se llenan de falsas expectativas de profesionales del derecho, de personas inescrupulosas que les aconsejan acudir y abusar de este mecanismo cuando no es necesario. Si el daño se consumó, el escenario es el escenario ordinario. Hago también pedagogía para que las personas que no cuentan con recursos económicos ubiquen un abogado en las facultades de derecho de los consultorios jurídicos o en la Defensoría del Pueblo o en las personerías, porque el mecanismo es totalmente sencillo y no requiere de esta formalidad de acompañamiento de abogado. Perfecto. El número que tenemos disponible para todos ustedes para que hagan sus preguntas y se asesoren de parte de nuestros expertos es el 457-8300, extensión 5225 y 5226. Bueno, hay tiempos, me imagino. Eso está estipulado el tiempo, cuánto se demora en hacer el trámite, cuánto tiempo, en dónde lo tengo que llevar. Exactamente, hagamos un paso a paso de esta tutela hasta que llega digamos, a considerar de pronto el juez si es procedente o no. ¿Cuál es todo ese trámite que se debe hacer exactamente, doctor Almanza? Primer paso o primer tip sería identificar qué derecho es. Elaboro mi escrito. Se radica. Para la elaboración de ese escrito, en particular, yo no tengo que dirigirme específicamente a un área del derecho, entiéndase, los juzgados laborales, los juzgados civiles o los juzgados penales. Yo puedo radicar en cualquiera de esas jurisdicciones en particular. Radico, el juez de tutela una vez recibe, que se denominaría juez de tutela, tendría 10 días para fallarme eventualmente como término máximo. Él puede fallar en un tiempo menor, sin embargo hay que entender algo. La jurisdicción colombiana, toda la jurisdicción nacional está con un represamiento razón, la cual siempre vamos a encontrar el término de los 10 días para resolver la solicitud o decidiendo de 2 formas, amparando o en su defecto negando el derecho porque puede considerar que no hay necesidad, no hay vulneración y que, como lo dijo la doctora, hay otro mecanismo judicial para poder resolverlo, que está lo que conocemos los abogados como una justicia ordinaria, acudir a un juzgado y demandar por un proceso. Pero en el caso que ampare el derecho, podrá decir, ampare y reconózcase estas circunstancias como mecanismo excepcional o protección y la persona podrá eventualmente solicitar. El paso siguiente sería el incidente de desacato si la persona que fue accionada, entiéndase una entidad, no reclama o no resuelve la situación dada por ese juez. Entonces, en total sería desde que usted interpone la tutela hasta que tiene respuesta final, ¿cuánto tiempo? 10 días. 10 días. Un tema adicional, exacto. Perdón, permítame una cuestión en tiempos, porque es que una cosa son 10 días para la pensión, pero otra cosa son 10 días para un medicamento esencial para su salud. Entonces... Para eso existe una medida que se contempla, que es la medida provisional. Y entonces también haciendo pedagogía, los ciudadanos pueden solicitar medida provisional, el juez también la puede determinar en casos de extrema emergencia, ¿no? Entonces, dentro del mismo término de los 10 días, 3 días hábiles máximo, se ordena una medida, no sé, se entregue el medicamento o se haga la cirugía, la intervención quirúrgica. Si la salud es el segundo derecho fundamental más alegado en Colombia, pues lo que estamos hablando son acceso a procedimientos quirúrgicos o médicos, el tratamiento integral, en el caso de las personas no parcializado, y también el acceso a medicamentos. En estos casos, la posibilidad es la medida provisional. ¿Qué debe ir escrito en esa acción de tutela? Exactamente, ¿qué debo yo redactar? ¿Lo puedo hacer yo o debe tener una asesoría de un abogado? Lo puede hacer usted mismo, cualquier ciudadano en Colombia. El principio acá es la informalidad, ¿no? Ese escrito debe tener por lo menos 5 cosas básicas. La primera, identificación. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy domiciliado y residenciado? Yo, el accionante.
Segundo, ¿cuáles son los hechos? La acción o la omisión que da origen a eso. ¿Qué pasó? Vea, es que esta entidad no me respondió mi petición, ¿cierto? Tercero, ¿cuál es el derecho fundamental vulnerado? Sí, mire, es el derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la honra, mi derecho al buen nombre. ¿Cuál es ese derecho fundamental? Cuarto, ¿a qué autoridad va dirigido? ¿Quién creo yo que es la autoridad que me está generando a mí la vulneración o la amenaza al derecho fundamental? Quinto, un requisito pequeño por el que inadmiten las tutelas, doctor, y es el juramento. Los ciudadanos debemos jurar, manifestar bajo la gravedad del juramento que no hemos interpuesto tutela por otros hechos o derechos ante otros juzgados. Esto que parece pequeño es muy importante por el llamado al uso racional de la tutela y para no llevar a los jueces a error en los trámites cotidianos. O sea, debe estar manifestado tal cual hay redactado. Sí. No tiene, la forma no importa, Arial 12, la forma no importa, lo importante mire, es el contenido. Yo he conocido casos de ciudadanos que han entregado esto a mano, ¿no? Sí. Han ido a presentarlas verbalmente. ¿Sabe? Gente que no sabe leer y escribir, analfabetismo, llegan y, por favor, vengo a presentar una tutela, no sé leer y escribir. Lengua de señas para las personas con discapacidad, además por mandato de la Convención de Naciones Unidas. Lenguas también indígenas, ¿sí? Si el mandato es la informalidad, yo me acerco a una oficina de reparto, ¿sí? ¿Y a dónde me tengo que acercar? Al juez donde ocurrió la violación, que es el más cercano, ¿cierto?, que puede conocer de estos hechos. Me acerco y el principio ahí es la informalidad, aun si no sé de qué derecho estoy hablando. Para eso es el juez de la República y por eso es el mecanismo más cercano. Tenemos preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Luisa Barberi, la escuchamos. Claro que sí, José. Hasta ahora tenemos comentarios y preguntas para nuestros invitados expertos que nos acompañan el día de hoy. Nos dicen, tristemente en nuestro país es ya pan de cada día el tener que interponer una acción de tutela para tener un acceso digno a un derecho como la salud. Otra persona nos dice, como ciudadanos debemos de hacer cumplir nuestros derechos cuando sentimos han sido vulnerados y la acción de tutela es un buen mecanismo. Y para terminar, nos escriben, todas las personas tenemos derecho a presentar una tutela. Gracias por estos programas que permiten aclarar dudas, como en qué casos y de qué manera presentarlas. Ahora, José, tenemos algunas preguntas para nuestros invitados. Para la invitada, la doctora Tania Luna, nos dicen, ¿qué pasa cuando una tutela es improcedente? Ok. Si la tutela es improcedente, lo que nos están diciendo es que, por lo general, existe otro mecanismo para que al que el usuario pueda acudir. Nunca puede haber denegación de justicia. Uno no le puede decir, oiga, no va a este mecanismo, sino que le deben decir, oiga, usted cuenta con la justicia ordinaria para poder acudir. Ese podría ser un escenario. Digamos, no se vaya al juez laboral, ¿sí? O vaya al juez civil. Segundo, cuando le contestan, ¿por qué no? Sí, okay. Y tiene que ser muy importante que le contesten, es el derecho del justiciable a conocer esa razón. Segundo, la inmediatez. Hay muchas personas, y este es un llamado además en pedagogía para todos los ciudadanos, y es dejar pasar el tiempo, ¿cierto? No sé, mi violación a este derecho ocurrió 3 años atrás. ¿Sí? Y lo primero que se le dice a las personas es, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? Si este mecanismo tiene por definición ser urgente. ¿Sí? Luego entonces, pues nuevamente, cuando no se cumple con la inmediatez, se hace un llamado de atención y la tutela se declara también improcedente. Salvo que la prolongación al derecho fundamental persista o que situaciones extraordinarias hayan impedido presentarla. Piense el caso del desplazamiento forzado de las víctimas de la violencia. Bien, a esta hora tenemos una llamada de Mireya Garzón desde Guatavita. Mireya, la escuchamos. Buenas tardes. Mira, es que yo tengo un caso que yo tengo una niña especial con fase terminal. Ella es una niña que ya nosotros pasamos una carta de petición, nosotros somos una categoría alta en la EPS, pero ella es una niña que ya los 2 médicos dijeron que no se puede hacer nada con ella, entonces yo pago todo, de todas maneras yo pago todas las medicinas, todos los exámenes, todos los laboratorios. ¿Cuánto me dura interponer una tutela a esa niña? Bien, muchas gracias. ¿Quién le puede contestar, doctor Almanza? Sí, inicialmente debemos recordar algo. Nosotros por ley tenemos una ley estatutaria de la salud, lo cual jamás podrá impedirse el acceso a ese servicio. Y hay que tener claridad en 2 cosas. Una situación son los medicamentos esenciales o los medicamentos básicos que pueda prever nuestro sistema, como anteriormente se llamaban el famoso POS, y unos medicamentos adicionales que de pronto no cubre el sistema. Sin embargo, recuerda, aquí hay 2 aditivos. 1, el acceso al servicio de la salud y 2, que es un menor. En este caso, por vía constitucional, eventualmente se podría solicitar el acceso al sistema y la integralidad de ese servicio, es decir, que le suministren absolutamente los medicamentos necesarios para el procedimiento y lo que conocemos algunos como la integralidad, todos los servicios de desplazamiento o, en su defecto, tanto desplazamiento de ida y regreso a las diferentes terapias. Si es un cáncer, por ejemplo, las quimioterapias correspondientes o los medicamentos que tenga que hacer para ese tema en particular.
Luisa. Doctor Almanza, hasta ahora nos preguntan en qué caso puede presentar una tutela un tercero. Esa figura se conoce como el denominado agente oficioso. Muchas veces pasa de pronto en los consultorios jurídicos donde hay terceros que pueden decir, ven que ese tercero o esa persona se siente vulnerada y en ese orden de ideas ellos lo que hacen es, en calidad de esa persona, puede decir, mire, yo voy a radicar una tutela diciendo que Juan, pongamos el ejemplo, puede estar en este momento inmerso en una situación de indefensión de su derecho. Entonces yo puedo interponerlo, lo voy a poner con un ejemplo, sé que José Fernando está con una situación en particular, yo como agente oficioso lo puedo interponer, claro que sí, y el juez tiene que resolverlo igual. Para terminar, José, nos preguntaban respecto a lo que hablaban ahora, tienen dudas de quién es el accionante y el accionado en una tutela. Okay. El accionante es la persona que considera que se le vulneró un derecho, ¿sí? En ocasiones la puede interponer por sí mismo o a través de un agente oficioso. No sé, la persona que está en un estado de coma y sus familiares acuden a la acción de tutela. El accionado es quien presuntamente vulnera o amenaza está vulnerando o amenazando el derecho fundamental. Ese accionado puede ser, por lo general, una autoridad pública o también puede ser un particular. ¿En qué caso es el particular? Siempre y cuando esté prestando un servicio público o existe una relación de subordinación o indefensión. Piénsese, no sé, en el empleador y el trabajador, en la clínica y el paciente, en el profesor, en el colegio y el estudiante, básicamente en esos escenarios, y eso es lo que se debe determinar. Uno escucha, digamos, en la calle decir, eso por derecha ponga tutela de una vez, no se ponga a esperar, porque usted se pone a esperar y resulta que pues no responden, entonces más bien por derecha ponga la tutela y eso lo obtiene más rápido, ¿es así? Esa es la manera de proceder, lamentablemente. Yo sugiero que es más, mejor dicho, además una falta ética reprochable a muchos profesionales, pero también a los ciudadanos, un llamado al uso racional del recurso. Vea, la tutela abre una puerta tremenda para que los ciudadanos podamos dialogar con el Estado. Decirles, sabe, yo considero que hay un abuso de la autoridad o yo considero que no se me está reconociendo en mi dignidad humana. Ser conscientes de ese uso racional del recurso es aprovecharlo para todos y para todas. Pero es que uno hacer conciencia, digamos, cuando tiene, por ejemplo, una enfermedad grave, cuando sabe que, por ejemplo, le aprueban 6 meses del medicamento y a los 6 meses, ¿qué va a hacer? Le toca poner una tutela porque ya vivió ese tiempo en que le toca esperar, entonces de una vez vamos por derecha con tutela, ¿no es así? Correcto, es un tema de costumbre que tenemos y eso también lo hablábamos por fuera. El ejercicio de la tutela se convierte conforme a mi necesidad, qué es necesidad para cada uno. Y el ejemplo fundamental que estábamos colocando fuera de cámaras era cuando la persona realmente se está ahogando, cuál es la finalidad de él. Él como ser humano lo más instintivo es tratar de salir y primero recuperarse, recuperar el oxígeno, salvarse y después sí mirar si ayuda, si puede ayudar, ayudará. Eso se define también con el tema de la tutela. Es decir, la persona va a sentir siempre la necesidad única y última de querer hacer ¿qué? Su tutela por medio de lo que sea para su subsistencia. Entonces, ¿hasta dónde puede ser el uso racional de la misma? Si estamos en el ejemplo de la persona que le dan los medicamentos por 6 meses y sabemos que la EPS le va a negar, ¿sí? Porque ya lo sabe. Por derecha. Sí, lo que dicen coloquialmente por derecha. Hombre, la sugerencia es interpóngalo, pero no en todos los casos debe hacerse, debe analizarse de forma previa, pero es muy difícil también regular su necesidad, mi necesidad o la necesidad de cualquier televidente. ¿Se deben anexar pruebas a este texto que ya hablamos que se puede redactar de manera coloquial? La sugerencia es que si usted dispone de material probatorio, pruebas, las adjunte. Por ejemplo, en el caso de la televidente Mireya que nos llamaba, la copia de su derecho de petición radicado, si ese es el derecho fundamental vulnerado, o si se trata ya de tratamiento integral y tiene las órdenes médicas, todo el historial un poco del caso para poder documentarlo, es ideal. Pero aún si se presentara sin pruebas, el proceso de tutela, aún corto, tiene un término de pruebas para que se puedan practicar y el juez debe ordenarlas, debe haber justicia material para los ciudadanos. Ya hablamos cuando el juez dice no es procedente, usted debe irse con el abogado laboral o debe ser por este otro término. Pero entonces, ¿qué pasa cuando sí es procedente, el juez falla a favor de la persona que está poniendo la tutela y la otra persona no contesta o la entidad no contesta al debido tiempo? ¿Qué pasa? Listo. ¿Qué puede pasar? El juez profirió la tutela y amparó el derecho a la persona. Le dijo, mire, tiene derecho usted al reconocimiento y pago, ya que hablamos del tema de salud un poco, al reconocimiento y pago de las incapacidades, por ejemplo. Si de pronto pasa, el juez va a darle un tiempo a esa persona para que cumpla, en este caso la entidad, para la accionada, que sería la entidad, sería un término de 48 horas para que dé respuesta o a la solicitud o al reconocimiento, por ejemplo, de las incapacidades. En ese orden de ideas, la persona lo que podrá hacer o lo que podrá desarrollar es esperar primero esas 48 horas. En caso de que pase ese tiempo, hay una figura que también estableció la legislación, que es el incidente de desacato. ¿Qué es esa figura? Es decirle, oiga, señor juez, este señor
o esta entidad a la cual usted me amparó el derecho para que me entregara unos medicamentos o me diera un procedimiento o cumpliera con cualquiera de las peticiones que yo haya hecho, lo conceda. Y entonces en ese orden de ideas el juez tiene unas medidas particulares que será llamarle la atención, que será o la medida de arresto como un punto máximo, eventualmente, como la sanción más alta que puede darle, o en su defecto multar también a la entidad o a la persona con un número determinado de salarios, que también establece la legislación, para hacerlos efectivos. Incluso puede insistir en ellos, diciendo, mire, salió el incidente y no cumplí tampoco. Yo como persona dije, no cumplí, no vamos a cumplir. En ese orden podríamos darle continuidad al incidente solicitándole al juez la medida de arresto, es decir, ordenará él que la persona tenga unos días de arresto entre 5, 8, 10, él graduará el tema de los días de arresto que pueda tener y creo que hemos visto en diferentes noticias que al representante legal de una entidad, al representante de una EPS ya tiene 10 días acumulados de arresto y así con los diferentes fallos en el país. Él va sumando los días de arresto y lo llevarán con literal, lo van a llevar a una inspección, lo llevará a la policía a que la persona pueda ser detenida. Bueno, doctora, llegamos entonces a las conclusiones, por favor, muy breve, que ya se nos está terminando el tiempo. ¿Qué podemos decirle a los televidentes que han sentido vulnerados sus derechos? Pues que la tutela está abierta, que tenemos que hacer mucha pedagogía sobre ella, pero yo los invito siempre a personarse también de la defensa de sus derechos. La herencia más bonita es poder ejercer nuestra ciudadanía defendiéndolos. Invitadísimos a buscar mecanismos también de atención gratuita, insisto, consultorios jurídicos, personerías, defensorías, para asesorarse y actuar en debida forma. Nuestros colegas nos van a matar por eso, pero no hay ningún inconveniente. Hay entidades del Estado, defensoría, personería, los consultorios jurídicos, ese es su mayor volumen de trabajo. Es fundamental, van revisados por abogados, sin ningún miedo, pueden ir a los diferentes consultorios jurídicos de la universidad para poder pedir que les protejan sus derechos fundamentales. Sugerencias, sí lo pueden hacer todos, pero preferiblemente ir de la ayuda de un profesional para que eventualmente éste les adecúe su petición y lo haga hacer entender mucho más fácil. Claro, total. Entonces ya los que estaban pensando, ¿y cuánto me cuesta esto? Pues si van a los consultorios jurídicos no les cuesta nada, porque pues esta asesoría, ahora si no quieren asesoría, pues también lo pueden redactar como ya habíamos hablado y simplemente pues hacer todo este trámite, pero lo importante es utilizar este recurso tan importante para todos. Mil gracias por acompañarnos de lunes a viernes, 5:30 de la tarde la hora. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, usted ya sabe, me puede escribir en Twitter o Instagram, @JoseFDOPatino, al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra edición de hoy, llegué tarde, no pude saber cómo redactaba yo esta tutela, pues puede revivirlo en el Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde, chao.